Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y los chismes más jugosos. Hoy, mis amigos, traemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo de las celebridades turcas, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y preguntándose, ¿qué está pasando realmente? Sí, como ya lo vieron en el título, vamos a desmenuzar esa bomba que tiene a todos hablando, la relación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Así es, esa pareja icónica que conquistó nuestros corazones en pantalla y que parecía inquebrantable, ahora está en el ojo del huracán. ¿Se avecina una tormenta, o es solo un pequeño nubarrón pasajero? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista que ha surgido. Y antes de que nos lancemos de lleno a este emocionante debate, no olviden, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse ahora mismo. Es completamente gratis y así nunca se perderán ninguna de nuestras noticias exclusivas y análisis profundos como este. Compartan este vídeo con todos sus amigos, porque esta es una noticia que no se pueden perder. Así que pongámonos cómodos, porque hoy vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, una pareja que para muchos representa el ideal de pareja en el mundo de la actuación turca. Recordemos sus inicios, su química innegable en Kara Sevda, esa telenovela que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en protagonistas de nuestros suspiros. Desde entonces, su relación fuera de las pantallas ha sido objeto de constante escrutinio y admiración. Se casaron en una boda espectacular que paralizó Turquía, y desde entonces han mantenido una imagen pública de pareja sólida, exitosa y enamorada. Comparten momentos en redes sociales, celebran sus logros profesionales y se apoyan mutuamente, o al menos eso es lo que nos han hecho creer hasta ahora. Pero, ¿qué ha sucedido últimamente? Los rumores han comenzado a circular como pólvora, y no precisamente de los más dulces. Hemos visto una disminución notable en las publicaciones conjuntas en sus redes sociales. Antes era común verlos compartiendo momentos cotidianos, viajes o simplemente sonrisas cómplices. Ahora las actualizaciones son más escasas y cuando aparecen, a menudo se trata de publicaciones individuales o relacionadas con sus proyectos profesionales. Esto para los observadores más agudos y los fanáticos dedicados, es una señal de alerta. En el mundo de las celebridades, la ausencia de ciertas interacciones públicas puede decir más que 1000 palabras. ¿Será que están pasando por un momento difícil que prefieren mantener en privado? ¿O acaso hay algo más profundo que está sucediendo detrás de cámaras? Además de la disminución de la actividad conjunta, han surgido comentarios sobre supuestas tensiones. Algunos rumores, aunque no confirmados, sugieren que las largas ausencias de Burak debido a sus proyectos internacionales, como su participación en la exitosa serie Kuruluş, Osman, podrían haber generado fricciones. Entendemos que una carrera de esta magnitud exige dedicación y tiempo, pero cuando se trata de una relación, el equilibrio es fundamental. ¿Ha sido este el precio de la fama para Burak y Neslihan? ¿Han logrado mantener su relación a flote a pesar de las largas separaciones geográficas y los compromisos laborales extenuantes? Y no podemos ignorar las especulaciones sobre la dinámica actual entre ellos. ¿Sigue existiendo esa conexión tan fuerte que los hizo inseparables? ¿Las presiones de la vida pública y las exigencias de sus carreras han comenzado a pasar factura a su relación? Hemos escuchado, y es importante recalcar que son solo rumores, que han habido desacuerdos sobre sus futuros profesionales y personales. Neslihan, por su parte, también ha tenido sus proyectos, aunque quizás con menor exposición mediática internacional que los de Burak. Sin embargo, cada uno está construyendo su propio camino. ¿Están sus caminos comenzando a divergir? Otro punto que ha llamado la atención es la ausencia de apariciones públicas juntos en eventos importantes. Si bien es cierto que cada uno tiene sus compromisos, solían ser una pareja que no dudaba en mostrarse junta en alfombras rojas, estrenos y galas. Esta reciente falta de presencia conjunta ha alimentado aún más las dudas. ¿Prefieren ahora mantener un perfil más bajo? ¿O es una señal de que las cosas no están tan sólidas como solían ser? Por supuesto, en el mundo del entretenimiento, los rumores son pan de cada día. Y es muy fácil que una pequeña chispa se convierta en un incendio forestal. Es posible que todo esto sea simplemente un malentendido, una exageración de los medios o incluso una estrategia para generar expectativa.
Las celebridades a menudo se enfrentan a un escrutinio implacable, y a veces, sus vidas privadas se convierten en el tema principal de conversación, para su desgracia. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que algo esté pasando. Los fanáticos de Burak y Neslihan los aman profundamente, y ver cualquier señal de que su relación podría estar en peligro les duele. Ellos han sido un ejemplo de amor para muchos, y la idea de que esa relación pueda estar enfrentando dificultades es decepcionante. Hemos buscado información oficial, pero hasta el momento, ni Burak ni Neslihan han emitido declaraciones directas sobre su relación en los últimos tiempos. Su equipo de representantes tampoco ha ofrecido detalles. Esta falta de comunicación oficial es en sí misma un indicio de que la situación podría ser delicada. Cuando todo está bien, las parejas de celebridades suelen ser más abiertas a compartir su felicidad y desmentir rumores de manera proactiva. ¿Qué podría estar sucediendo entonces? Si no es una crisis, ¿qué es? Podría ser simplemente un periodo de transición en sus vidas. Quizás ambos están enfocados en proyectos personales importantes que los llevan a estar más aislados. Tal vez están lidiando con el estrés y la presión de sus carreras de una manera que les exige un mayor espacio individual. O tal vez, solo están experimentando una fase más madura de su relación, donde valoran más la privacidad y prefieren mantener ciertos aspectos de su vida alejados del ojo público. Analicemos las posibles razones y seamos honestos, esto es puramente especulativo, pero es lo que la gente está diciendo, y lo que nosotros como observadores del mundo del espectáculo podemos inferir. Una de las razones más comunes por las que las parejas de celebridades enfrentan dificultades es la distancia y la falta de tiempo de calidad juntos. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes, las giras promocionales, todo esto puede erosionar incluso la relación más fuerte. Si Burak ha estado principalmente en Turquía filmando Kurulus, Osman, y Neslihan también ha estado ocupada con sus proyectos, ¿cuánto tiempo real han podido pasar juntos como pareja, sin las presiones de sus carreras? Otra posibilidad, aunque más difícil de confirmar, es la presión de la fama y las expectativas del público. Los fans esperan ver una imagen perfecta, una relación idílica. Cuando la realidad no coincide con esa imagen, puede ser una carga pesada. Podrían estar sintiendo la presión de mantener una fachada que ya no se alinea completamente con su realidad privada. También debemos considerar la posibilidad de que simplemente estén pasando por una etapa normal de cualquier relación, donde hay altibajos, desacuerdos y momentos de reflexión. No todas las parejas son perfectas todo el tiempo y eso es normal. La diferencia es que cuando eres una pareja de celebridades, cualquier pequeña grieta se magnifica y se convierte en noticia. Lo que sí es seguro es que la atención sobre Burak y Neslihan sigue siendo inmensa. Son dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, y su relación es un tema de interés constante. Por eso cualquier cambio en su dinámica pública se nota y se debate. Recordemos que en el mundo de las telenovelas y el espectáculo, la verdad a menudo es mucho más compleja de lo que parece en la superficie. Las apariencias pueden ser engañosas, y lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación no siempre refleja la totalidad de la situación. ¿Qué significa todo esto para el futuro de Burak y Neslihan? Es imposible saberlo con certeza. Podrían estar atravesando un periodo difícil y superarlo, fortaleciendo su relación. O podrían estar enfrentando desafíos más significativos. Lo único que podemos hacer es observar, esperar y, sobre todo, respetar su privacidad. Por ahora, la noticia bomba sobre su relación sigue siendo un misterio. Los rumores persisten y la falta de información oficial solo añade leña al fuego. Lo que sí podemos afirmar es que la atención sobre esta pareja icónica no disminuye, y cualquier indicio de cambio en su dinámica es analizado al detalle por sus millones de seguidores en todo el mundo. Esperamos sinceramente que sea lo que sea que estén atravesando, puedan encontrar la felicidad y la paz, tanto en sus vidas personales como profesionales. En resumen, mis queridos amigos, hemos desmenuzado las últimas noticias y rumores sobre la relación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hemos hablado de la disminución de su actividad conjunta en redes sociales, de los comentarios sobre tensiones y de la falta de apariciones públicas. Si bien no hay confirmación oficial de ningún problema, la especulación está a la orden del día y la preocupación entre sus fans es palpable. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes hoy. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros.
Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay realmente un problema en la relación de Burak y Neslihan? ¿Cuáles son sus teorías? Por favor, déjenme sus opiniones y comentario. Ese en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.